Bienvenidos a Economía. Desde mañana, Estados Unidos revertirá el alivio de sanciones a Venezuela sobre el petróleo y el gas. De esta forma, las empresas extranjeras tendrán que liquidar las transacciones pendientes antes del 31 de mayo. Washington castiga así al presidente Nicolás Maduro por impedir que miembros de la oposición se presenten a las elecciones del próximo 28 de julio. Estados Unidos está especialmente preocupado porque la principal rival del chavismo, María Corina Machado, siga inhabilitada y Corina Lloris, nominada por ella para sustituirla en los comicios, también haya sido vetada. En Colombia, Bogotá anunció el endurecimiento de las medidas para enfrentar la falta de agua que sufre la ciudad por la sequía. La medida plantea la aplicación de sanciones para quienes utilicen más del doble del consumo básico de subsistencia. La red de embalses del sistema Chingaza sufre la falta de agua debido a la escasez de precipitaciones. Una crisis que afecta a otras ciudades y países de la región como Ecuador, que ha tenido que racionar el suministro de energía e incluso ha pedido a todos los trabajadores que se queden en casa durante 2 días. La sequía comenzó en enero con pocas lluvias y en abril ha llegado a un punto crítico. Las autoridades en los barrios más afectados en la capital, Bogotá, han tenido que racionar el suministro de agua. Los cortes 3 días a la semana afectan a unos 10 millones de personas. Nosotros no tenemos un caudal constante en donde nos permita un bombeo de agua y que llegue a abastecer a toda la comunidad. La escasez ha sensibilizado a la población de cara al futuro. Preocupante, sobre todo porque cada día necesitamos más del líquido precioso que es el agua y no lo cuidamos. Creo que tenemos que ponernos de acuerdo todos para que el agua sea un líquido vital que alcance para todos. La región de La Calera, vecina de la capital colombiana, es una región rica en recursos hídricos. La escasez sin precedentes se debe al fenómeno del Niño y al cambio climático. El sistema de embalses de Chingaza, que abastece el 70% de Bogotá, sigue registrando una disminución preocupante, de un 15,87%, el nivel más bajo de su historia. En el vecino Ecuador, la población sufre racionamientos temporales de energía eléctrica, luego de que Colombia anunciara la suspensión de sus exportaciones de energía. Sabe que en restaurantes se tiene productos donde se pueden descomponer, entonces al estar que se va cada rato la luz sí afecta. Aparte nosotros, el restaurante se maneja con luz por los jugos que hay que licuar. El gobierno ecuatoriano achaca la crisis a la prolongación de la sequía, la ola de calor y la falta de mantenimiento a la infraestructura del sistema eléctrico en años anteriores. Conectamos en Quito con Vicente Albornoz, decano de Economía de la Universidad de las Américas. Saludos y gracias por atendernos. ¿Cuál es la situación en Ecuador y el resto de la región en estos momentos? Bueno, la región está sufriendo una sequía en la cuenca atlántica de Sudamérica. Es interesante, pero la cuenca pacífica de Sudamérica sí tiene lluvias, el problema está en la cuenca atlántica. Hacia el Océano Pacífico sí llueve, hacia la Amazonía y la cuenca atlántica y el Caribe no llueve. Y por ejemplo, Bogotá, que está sufriendo una gran sequía, a través del río Magdalena está conectada con la cuenca Caribe. Entonces, esa es la zona en la que por alguna razón, cuando tenemos el fenómeno del Niño, deja de llover. Y el problema para Ecuador específicamente es que Ecuador tiene muchas centrales hidroeléctricas, el país tiene un gran potencial de producción de energía a través de plantas hidroeléctricas, pero muchas están en la cuenca atlántica, en la cuenca amazónica de Ecuador. Entonces, como en esa área no está lloviendo por este fenómeno del Niño, todos estamos sufriendo de una grave sequía, no solo Bogotá, sino también Quito y toda la zona amazónica de Ecuador. Está claro que la sequía tiene buena parte de culpa de esta situación, pero las infraestructuras del país, o mejor dicho, la falta de las mismas, tampoco ayuda. ¿Qué es lo más necesario ahora mismo? ¿Dónde necesita invertir más el gobierno de su país para evitar estas crisis energéticas cada vez que falte el agua? En realidad el gobierno debería invertir en crear un ambiente para atraer inversiones privadas.
El problema es que el Estado ecuatoriano ha querido, desde hace mucho tiempo, monopolizar la producción de electricidad. Y a eso se suma que tenemos un Estado con unas finanzas muy apretadas, o sea, no tiene recursos para invertir en la generación eléctrica, pero no crea el ambiente para que los privados también lo hagan. Ecuador es un país con un enorme potencial hidroeléctrico. Hoy cerca de 3/4 partes de la producción eléctrica de Ecuador es muy limpia porque es hidroeléctrica, pero dependemos de algo tan impredecible como las lluvias. El problema es que tuvimos un gobierno que del 2007 al 2017 creó todas las condiciones para que no haya inversión privada en el sector eléctrico, y cuando el gobierno no tiene recursos no hay suficiente inversión en ese sector. Si el gobierno debería centrarse en algo es en crear las condiciones adecuadas para que los privados también puedan invertir ahí. Podríamos tener muchísimas centrales hidroeléctricas de tamaño intermedio que cubran sin ningún problema la demanda del país, pero eso implica crear un ambiente para inversiones de largo plazo, algo que no tiene Ecuador en este momento. Vicente Albornoz, muchísimas gracias por estas informaciones. Un saludo a Berlín, muchas gracias. A pesar del aumento de las tensiones geopolíticas y las guerras, el Fondo Monetario Internacional confirmó el martes la estabilidad de la economía mundial. Las dos mayores economías del mundo, Estados Unidos y China, crecen más rápido de lo previsto. De media, la economía mundial seguirá creciendo un 3,2% en los próximos 2 años. No es mucho, pero es un crecimiento estable. Estas cifras han supuesto un alivio. Tras la conferencia de prensa en Washington, Deutsche Welle tuvo la oportunidad de entrevistarse con el economista jefe del FMI. ¿Por qué la economía mundial es tan estable pese a las múltiples crisis? Deutsche Welle se lo preguntó al economista jefe del Fondo Monetario Internacional, Pierre-Olivier Gorinchat. Su respuesta es interesante. Para la oferta laboral hay una creciente fuerza laboral en todas partes y los trabajadores extranjeros son un componente importante. Ese es el secreto de esa resiliencia. Lo hemos visto en Estados Unidos y en Canadá, también en Reino Unido. Lo vemos también en las economías de la Unión Europea. Es decir, los migrantes asumen un papel importante para que la producción en los países industrializados siga en marcha. Por ejemplo, los latinoamericanos en Estados Unidos. Y también hay países que se benefician de las tensiones con Pekín porque cada vez más países occidentales quieren reducir su dependencia de China. Es que han surgido tensiones comerciales en la economía global. Algunas son entre Estados Unidos y China, pero vemos en general tensiones en varios lugares. Eso ha conducido a reconfiguraciones en las cadenas de suministro y eso beneficia a terceros países. México será de los ganadores. Cada vez más empresas estadounidenses trasladan ahí sus inversiones. También Vietnam y la India se benefician de la tendencia. Sin embargo, el FMI observa con preocupación el distanciamiento de las mayores potencias económicas, en donde las tensiones políticas van en aumento. El comercio internacional queda lastrado. El proteccionismo aumenta en un mundo con problemas globales. Nos preocupa que el espíritu de la cooperación internacional esencial para abordar las cuestiones más cruciales que enfrentamos, ya sea el cambio climático o la inteligencia artificial que tendrá aplicaciones globales, necesitamos una gobernanza global en un mundo con inteligencia artificial. Ya sea que pensemos en una digitalización más amplia o en los problemas de los países de menores ingresos, todas estas cuestiones se vuelven más difíciles de abordar en un mundo con elevadas tensiones. El FMI hace un llamado a una mayor cooperación en un momento en el que las tensiones políticas son cada vez más profundas. Y hoy el FMI ha llamado también la atención a los gobiernos para mantener la disciplina fiscal, pero particularmente a los de Estados Unidos y China por el aumento de su deuda. Ana Nieto, ¿qué pide el fondo desde el punto de vista fiscal? El FMI recuerda sobre todo a las economías avanzadas que tienen que reducir sus déficits tras el esfuerzo que han hecho con la pandemia, aunque reconocen que hay tantas elecciones este año que esto va a ser una tarea bien complicada porque son medidas bastante populares. Pero sobre todo llama la atención a China y a Estados Unidos por las extensiones de su déficit y por el aumento de su deuda. Para estos dos países el FMI califica de crítico que se tomen medidas para reducir los desequilibrios entre ingresos y gastos, porque además por el tamaño de su economía y por el papel
papel que tiene el dólar en todo el mundo, el impacto negativo puede ser para la economía global, para la economía en su conjunto. El FMI afirma que el déficit fiscal de Estados Unidos es responsable de hasta medio punto de la inflación subyacente en el país, lo que está forzando a la Reserva Federal a mantener los tipos altos, y con una deuda cada vez más cara se está produciendo mucha volatilidad en las condiciones financieras de países emergentes, sobre todo. En noviembre hay elecciones y la verdad en Estados Unidos no parece que haya un plan serio para hacer frente a este problema. Ana, el FMI también ha llamado la atención por el proteccionismo y políticas industriales subsidiadas. ¿Hay posibilidad de que cale este mensaje? Pues también va a ser difícil que llegue esta preocupación a los gobiernos. Los países desarrollados, pero también algunos emergentes, han puesto en marcha políticas industriales que funcionan a través de subsidios, beneficios fiscales, medidas proteccionistas para dar un empuje a la transición energética verde y a la relocalización de industrias de alta tecnología. El FMI cree que estas medidas son importantes siempre y cuando el mercado esté fallando en hacerlo, pero ahora mismo los gobiernos están haciéndolo porque son políticas internas y también porque lo hacen otros países, y ahora mismo la situación es de escalada para responderse entre ellos. Hoy el presidente Biden ha anunciado, por ejemplo, que va a pedir que se multipliquen por 3 los aranceles a la importación de ciertos aceros y aluminios provenientes de China. No es para una gran cantidad de estas importaciones, pero es una medida más proteccionista, porque Joe Biden ha mantenido también los aranceles que impuso Trump y se siguen manteniendo. Muchas gracias, Ana, desde Nueva York. Gracias. Pues llegamos así al final del informativo, pero siguen conectados con nosotros en Deutsche Welle. Recuerden que también nos pueden seguir en las redes sociales. Hasta la próxima emisión.